Dios. Amén, hermano. San Juan 9 hasta el 3, vamos a leer. Amén, hermano. Cuando ya lo tengan me responden con amén. Amén, hermano. La palabra del Señor se lee como está escrita en nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Oremos, hermano. Padre buen Dios, Señor Rey, en esta hora, Señor amado, le doy gracias, Padre Santo, porque usted es el que me ha permitido, Padre Santo, estar parada en este lugar, mi Rey. Pero yo le pido en esta hora, Padre Santo, que no sea mi carne, Padre, en este lugar, sino su Espíritu Santo, mi Rey amado, hablando primeramente a mi vida, Señor Jesús, porque yo lo necesito, mi Rey amado. Ayúdeme, Padre Santo. Venga usted, Señor poderoso, poniendo palabras en mi boca, Padre celestial, para hablar a su pueblo, Padre amado. Ayúdeme, Señor, se lo pido, Padre Santo, porque yo no puedo, pero usted sí, Señor poderoso. Ayúdeme, Señor amado, y bendiga a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, que están en este lugar, mi Rey amado. Gracias, Señor, por su infinita misericordia, mi Rey amado, porque nos ha permitido, Señor, en esta hora estar en este lugar, Padre Santo, para honrar y glorificar su santo nombre, mi Rey amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor, gracias. Pueden sentarse, hermano. Poderoso Dios. Dice el verso 1: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Todos ya hemos leído esta palabra, hermanos, pero tal vez yo no le puedo dar el discernimiento que se le da, pero Dios sea ayudándome en esta hora. Sabemos, hermanos, que cuando Jesús pasaba, Él vio a ese hombre que estaba ciego, y dice su palabra que era de nacimiento. Imagínense, hermanos, de que este hombre, pues, saber cuántos años tenía de estar en esa condición. Pero nuestro Señor, cuando Él pasó, pudo ver a ese hombre que estaba necesitado. Así como nosotros, hermanos, estábamos necesitados, hermanos, en un tiempo que nosotros estábamos ciegos. Sabemos de que no era una ceguera física, hermanos, sino una ceguera espiritual que nosotros teníamos. Pero el Señor, en su infinita misericordia, Él tuvo misericordia de nosotros y quitó esa ceguera. Y Él ahora nos ha traído a este lugar, hermano. Nosotros podemos ver, hermano, la gloria del Señor. Porque dice, hermano, de que Jesús realizó el milagro de volver a crear los ojos de este hombre. Imagínense el gran poder de nuestro Señor Jesucristo. Porque sabemos, hermanos, que para Dios no hay nada imposible. Pero sus discípulos, hermanos, los discípulos decían de que le preguntaban de que si quién había pecado, que si él o sus padres. Pero el Señor les respondió que ninguno había pecado, sino que era para manifestar su gloria. Así como muchas veces, hermano, nuestro Señor permite que nosotros pasemos procesos en nuestra vida, pero no es, hermanos, porque nosotros estemos en pecado, porque sabemos de que muchas veces nosotros actuamos como los discípulos, que decimos, tal hermano está pasando tal dificultad porque anda en pecado. Pero sabemos, hermanos, de que no es así. Dios conoce nuestras condiciones. Y sabemos de que Dios nos permite cada proceso, hermanos, para glorificarse en nuestra vida. Porque Dios lo que quiere, hermanos, de que nosotros seamos nuevas personas. Sabe, yo he meditado desde hace mucho tiempo, yo vengo meditando en el coro que cantan, que dice: lo que el Espíritu diga, eso se hará. Y sabe de que muchas veces cantamos solo por cantar, porque ese coro es tan hermoso, y si nosotros le ponemos atención, nos habla nuestra vida, porque claramente dice
lo que el Espíritu diga, eso se hará. Pero nosotros no hacemos lo que el Espíritu Santo nos dice, sino lo que nuestra carne dice. Porque cuando nosotros, hermanos, nos quedamos en nuestra casa y no venimos a la iglesia, sabemos de que el Espíritu Santo allí está. Porque sabemos de que nosotros tenemos eso, que si no venimos, nosotros no fui al culto. Y más si nos hemos quedado por algo sin importancia. Ahí no le hacemos caso al Espíritu Santo, sino a nuestra carne. Amén, hermano. Que nuestra carne nos habla ahí, no vayas. Porque muchas veces así pasa, hermano. Porque yo ahora a mi hermana Estela le mandé un mensaje que no iba a poder venir porque ya eran pasadas las 5 de la tarde y todavía nos faltaba una casa que ir a hacer. Y yo iba en ese carro y yo le decía al Señor, Señor, que la hagamos en 1 hora porque yo quiero ir al culto. Porque, ¿sabe? Yo siento feo, hermano, cuando se nos da un privilegio y no venimos a desempeñarlo. Sabemos de que no le fallamos al hermano, no le hemos quedado mal al hermano, sino a nuestro Señor. Porque no es mi hermana, no es mi hermano que le dé el privilegio, sino nuestro Señor Jesucristo. Y sabe de que en 1 hora la hicimos esa casa y yo gracias Señor porque voy a llegar a tiempo, aunque sea un poquito tarde, pero yo voy a llegar. Y yo sé que yo no vengo, hermanos, porque yo sea de salir del compromiso, no, hermanos, yo vengo porque estoy agradecida con nuestro Señor Jesucristo. Porque sabemos, hermanos, de que como habla su palabra, así como este hombre estaba ciego, como dice su palabra, así yo estaba ciega en tanto tiempo, hermanos, que yo no podía ver las maravillas que el Señor quería hacer en mi vida. Porque sabemos, hermanos, de que cuando nosotros negamos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros no dejamos de que el Señor trabaje en nuestra vida. Porque es bien difícil, hermanos, cuando nosotros pasamos un proceso como este hombre, hermano. Créame de que si nosotros ahorita vemos, pero si de repente nosotros nos quedamos ciegos, le aseguro de que muchos renegamos y decimos, ¿por qué me quedé así? ¿Dónde está Dios? Gloria a Dios. Pero a veces, hermano, así es, a veces los problemas a nosotros nos vuelven ciegos. Y lo primero que decimos, porque ha pasado por mí, lo primero que yo digo, Señor, yo no hallo de qué forma clamarle ya. Usted no está conmigo. Pero sabemos, hermanos, que dice una alabanza que cuando Dios queda en silencio es porque Él está trabajando. Y nosotros lo que tenemos que hacer es nada más doblar rodillas y pedirle al Señor esa misericordia. Porque eso es lo que el Señor quiere, de que nosotros, hermanos, primeramente nos humillemos para poder entender la palabra del Señor. Porque si yo me vengo a parar a este lugar, hermanos, a hablar a lo loco, como dicen, o a ver a un hermano y tirarle, yo no estoy haciendo nada. Porque aquí sabemos de que venimos a hablar palabra de Dios, no palabra de hombre, hermano, porque la palabra del Señor es santa y 3 veces santa, dice. Dice el 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Imagínese, hermano, qué poder el que el Señor tiene para hacer, hermano. Él volvió, dice, a crear la vista de este hombre. Porque sabemos, hermanos, de que dice en su palabra que Él escupió en la tierra y hizo lodo y le untó en la vista de este hombre. Y lo mandó al estanque que Él se lavara para que la vista volviera de nuevo. Y sabemos de que devolverle la vista para el Señor no era imposible, porque Él nos ha creado a nosotros. Él nos ha hecho a nosotros. Imagínense, pero los discípulos como decían de que este hombre estaba así porque habían pecado sus padres o él. Pero sabemos, hermanos, de que cuando un niño nace, nosotros decimos, pues este niño acaba de nacer y qué pecado tiene. Pero el Señor lo permite, hermanos, porque yo he pasado tantas cosas. Sabe que yo tenía un hermano, digo tenía porque ya murió. Él estaba detenido y él le prometió al Señor que si él lo sacaba de ese lugar, él se iba a ser cristiano cuando saliera.
Y sabe de que él salió y se le olvidó la promesa que le había hecho al Señor. A los meses nació una niña de él y la niña le faltaba un bracito, nació así. Y él lloraba y él decía de que había sido, que el Señor lo estaba castigando por la promesa que le había hecho. Pero sabemos, hermanos, de que a veces no es porque nosotros le fallemos de esa manera al Señor, sino que el Señor permite todo eso para que nosotros veamos que Él quiere hacer algo grande en nuestra vida. Gloria a Dios. Amén. Pero muchas veces, hermanos, está esa ceguera ahí que nosotros no entendemos. Pero lamentablemente, hermanos, que a veces cuando nosotros no entendemos lo que el Señor quiere hacer, pues nos vamos sin Dios y sin esperanza, porque eso le pasó a mi hermano. Él no entendió lo que el Señor quería hacer en su vida. Pero el Señor es bueno, hermanos, porque Él ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Y nos tiene en este lugar, hermanos, sentados en sillas de honra. Porque imagínense de que tantos de nosotros, hermanos, andábamos en el mundo haciendo tanta cosa. Pero el Señor es tan bueno porque a mí me ha regalado 3 hijos y me los ha dado completitos. Imagínense cómo es Dios de maravilloso. Que Dios nos da bendiciones porque nosotros tenemos bendiciones, como dice su palabra, que sobreabundan en nuestra vida. Pero nosotros, hermanos, tenemos lo que tenemos, que Dios nos ha dado. Pero nosotros no somos agradecidos con el Señor. Porque dice que en todo tiempo hay que buscarle al Señor. En todo tiempo hay que alabarle al Señor. Pero sabemos de que en los tiempos difíciles, pues nosotros no queremos. Nosotros, pues yo lo que hago cuando yo estoy pasando algo, yo solo lloro, yo le digo, Señor, ayúdeme. Ayúdeme a que no vaya a salir una palabra que no sea adecuada de mi boca. Porque a veces nosotros, hermanos, en nuestra debilidad, nosotros hablamos cosas que sabemos de que contristamos al Espíritu Santo. Y sabemos de que nosotros podemos vencer todo eso, hermanos, solo clamando al Señor. Porque nosotros hemos leído todo el proceso que Job pasó. Imagínense que Job tanto lo que sufrió, pero él nunca renegó. Porque dice su palabra que era un hombre rico y él lo perdió todo, perdió sus hijos, todo. Pero él siempre estuvo ahí de pie. Porque su palabra dice que él era un hombre recto, justo y lo principal, temeroso a Dios. Y muchas veces, hermano, eso es lo que a nosotros nos hace falta. Nosotros muchas veces, hermanos, somos justos. En todo somos justos. Pero temerosos a veces se nos olvida que hay un Dios que todo lo ve, hermano. Y que toda palabra que sale de nuestra boca, el Señor está ahí para escucharla. Sabemos de que sea buena o mala, el Señor todo lo escucha. Hay que pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, porque sabemos que en este lugar, hermanos, todos estamos por misericordia. Poderoso Dios. Dice, Jesús realizó el milagro de volver a crear los ojos de un hombre que había nacido con ceguera. Esta sanidad tiene 4 aspectos importantes, dice hermano. El número 1, problema que precipitó. El problema, hermanos, que precipitó esto es los judíos que empezaron a decir de que el hombre había nacido así porque habían pecado sus padres o él. Pero sabemos de que no era así porque la palabra lo aclara. De que no era que ninguno ni ambos de ellos habían pecado, sino que era para que la gloria de nuestro Señor Jesucristo se manifestara en el hombre. El 2 dice, el propósito de que el hombre naciera ciego. El propósito era que el Señor permitió que él naciera así para glorificarse en él. Porque él sabía de que él iba a sanar a ese hombre. Porque dice su palabra que él, desde el vientre de nuestra madre, el Señor ya nos había escogido a cada uno. Dice el 3, y el poder que lo sanó
Sabemos que es el poder de nuestro Señor, hermano, que es el único poderoso que puede hacer todas las cosas. Que para lo que nosotros es imposible, para Dios todo es posible, hermano. Y el 4 dice, la perplejidad de las personas que vieron la sanidad. Porque aquí mismo dice, hermano, de que todo el mundo se preguntaba, que si no era ese el ciego. Porque la gente se admiró al verlo, que el hombre veía de lo que el Señor había hecho, pero ellos decían que no era ese el ciego. Aleluya. Y sabemos, hermanos, que así nosotros muchas veces hemos sido señalados. Por ejemplo, al hermano que lo han conocido bolo, cuando ya lo ven de manga larga y con una Biblia predicando la palabra, lo primero que dice la gente, que no era ese el borracho, el que estaba en aquella cuneta. La gente se admira de ver, hermanos, lo que el Señor hace. Y sabemos, hermanos, de que por eso que el Señor hace, que se glorifica en la vida de nosotros, hermanos. Almas se salvan. Porque si nosotros, hermanos, el Señor nos ha rescatado de donde andábamos, hermanos, de ese lodo cenagoso, dice su palabra. Nosotros tenemos que ser, hermanos, ejemplo para otros que están afuera. Porque sabemos que con nuestro ejemplo, hermanos, muchos se van a salvar. Porque si nosotros tenemos un testimonio, hermanos, que sea de Dios, muchas personas lo van a señalar. Ese sí es hijo de Dios. Pero si nosotros, hermanos, allá afuera somos como el mundo, sabemos de que lo primero que dicen es señalarlo, y lo que dicen, para ser como ese, mejor no soy nada. Y pues sabemos de que al Señor no le agrada eso, hermano. Porque yo ya lo he escuchado cuando dicen, para ser como ese, mejor no soy nada. Mejor me estoy aquí, donde estoy. Y dice la palabra del Señor, hermano, que hay de aquel, dice, que sea tropiezo, porque a veces, hermano, nosotros como conocedores de la palabra, muchas veces servimos de tropiezo para otro que quiere la bendición. Porque muchas veces nosotros despreciamos la bendición que Dios tiene preparado para nosotros. Porque nosotros lo que decimos que es bendición para nosotros es lo material. Porque así lo vemos, hermano. Porque digo yo que yo he escuchado gente que dice, yo tengo tal cosa, pero es porque a mí me ha costado. Y sabemos, hermanos, de que en esta vida, hermanos, sabemos de que todo es del Señor. Y todo lo que tenemos es porque el Señor nos ha dado. Imagínense que por la gran misericordia del Señor es que nosotros podemos abrir nuestros ojos en la mañana, poder ver la luz del día, podernos levantar de nuestra cama y muchas veces poder doblar nuestras rodillas a la carrera. Porque cuando uno trabaja a la carrera, pues ora y uno sale corriendo. Pero imagínense la misericordia del Señor, que Él nos permite, hermanos, todo eso. Que el Señor nos ayude, hermanos, para seguir adelante. Porque sabemos, hermanos, de que este camino pues no es fácil, pero el Señor está con nosotros, porque su palabra lo dice, de que Él nunca nos dejará solos, porque Él ha prometido estar con nosotros, donde quiera que nosotros vayamos. Y todo lo vivimos, de que así es lo que dice la palabra del Señor, porque esta palabra es santa, no miente. Porque por la gran misericordia del Señor nosotros podemos salir de nuestras casas, regresamos y podemos venir a la iglesia. Porque imagínense que a veces a la carrera, pero ahí venimos. Pero digo yo que venimos los que estamos agradecidos con el Señor. Porque si yo no estoy agradecida con el Señor, yo voy a venir a los 15 días. Pero yo voy a venir para que el hermano me vea. O voy a venir solo cuando me dan privilegio. Es tremendo, hermanos, porque hoy en día todo eso se ve en muchas iglesias y mucha gente dice, yo estoy bendecida.
Yo soy bendecida porque el Señor me tiene bendecida. Pero sabe, hermanos, se congregan solo los días domingos. Y digo yo que la gente se preocupa por hacer tesoros en esta tierra. Y no están dispuestos a adorar al Señor. Porque no hay agradecimiento. Porque sabemos que esas personas todavía andan con esa ceguera que habla la palabra. Nosotros como hijos de Dios, pues sabemos de que dice su palabra que es necesario congregarse. Hombre Jesús. Y sabemos de que solo doblando nuestras rodillas, hermanos, nosotros podemos hacerlo, porque el Señor nos va a ayudar para que nosotros podamos hacer, hermano, lo que nosotros le pedimos al Señor. Porque si yo le pido al Señor de que me fortalezca para trabajar, así le voy a pedir yo al Señor que me fortalezca para venir a la iglesia. Porque así tiene que ser, hermano. Bueno, yo lo entiendo de esa manera, hermanos, porque yo digo que así es, de que si nosotros le pedimos al Señor, hermano, de que Él nos bendiga de una manera y de otra, nosotros tenemos que pedirle al Señor: Señor, ayúdeme para poder ir a la iglesia. Ayúdeme, Señor, para poder orar, porque hasta eso muchas veces se nos olvida, orar. Y comer no se nos olvida, porque comer cualquier cosa andamos viendo que comemos. Y para orarle al Señor, pues nos duelen las rodillas o tenemos sueño, de todo nos llega. Poderoso Dios. Pero para buscar del Señor, para adorar al Señor, ahí hay muchos peros. Pero sabemos, hermanos, de que cuando nosotros, hermanos, le pedimos algo al Señor, el Señor no nos dice: espérate, te lo voy a dar el otro año o la otra semana. El Señor está ahí, hermanos, trabajando en la petición de nosotros. Porque si nosotros estamos enfermos, nosotros le pedimos al Señor que sea Él sanándolo. Porque sabemos, hermanos, de que, bueno, yo soy una de que cuando yo me tomo una pastilla, yo digo: en el nombre de Jesús yo me la voy a tomar, porque yo sé que no es la pastilla que me va a hacer el efecto, sino es el poder de Dios. Alabado Dios. Porque sabemos de que el Señor es el dueño de todo nuestro cuerpo, de todo nuestro ser, y el Señor es el que se glorifica en nuestra vida. Y sabemos de que el Señor se va a seguir glorificando en nuestra vida, pero si nosotros, hermanos, obedecemos a la palabra del Señor. Si nosotros somos obedientes, hermano, a lo que la palabra nos dice, porque aquí es el Señor hablando a nuestra vida, nosotros vamos a ser bendecidos. Y sabemos de que cuando sea, hermano, cuando suene la final trompeta, nosotros vamos a poder estar allá con el Señor, verle cara a cara, dice. Pero si nosotros, hermanos, andamos en desobediencia, estamos conscientes de que no lo vamos a ver. Porque la palabra del Señor es clara y dice de que nosotros tenemos que obedecer la palabra del Señor, obedecer a nuestro pastor, porque el pastor está para guiar las ovejas que el Señor lo ha puesto. Sabemos que nuestro pastor es nuestro Señor Jesucristo, y el Señor ha dejado un pastor aquí terrenal. A veces nosotros podemos decir: si yo no voy a ir porque el pastor me diga, yo voy a ir porque yo quiero. Y sabemos, hermanos, de que no es así. Nosotros tenemos que orar siempre, orarle al Señor que nos ayude en esas áreas, hermano. Ser obedientes, hermano, para poder, hermanos, estar bien con el Señor. Gloria a Dios. Porque si nosotros hacemos las cosas renegando, pues nos va a volver esa ceguera, hermano. Porque sabemos de que al desobediente pues no le va nada bien. Porque la palabra del Señor dice de que el pecado y el sufrimiento no es lo mismo. Como los discípulos decían de que este hombre había nacido así porque habían pecado. Y no, la palabra del Señor, yo leyendo, dice de que no, que el pecado es algo diferente al sufrimiento.
Porque les voy a poner un ejemplo. Yo ahorita que yo traigo a mis hijos, yo sufro porque no están todavía conmigo. Pero el Señor sabe por qué está todavía esa bendición ahí retenida. Gloria a Dios. Pero el Señor sabe de que no es que haya cometido pecado para que ellos no lleguen, sino que el Señor así le place y el Señor lo hace para glorificarse de la mejor manera. Dios, aleluya. Porque sabemos, hermanos, de que muchas veces nosotros nos apresuramos a hablar palabras que no están bien. Porque yo le puedo decir, yo le oro al Señor y yo le digo, Señor, yo quiero que mis hijos vengan ya. Pero el Señor me pone en mi mente y me dice, no es cuando vos digas, sino cuando yo digo. Gloria a Dios. Porque así son las cosas del Señor, hermano, así como el Señor trabaja. Precioso Dios. Pero a veces nosotros por precipitarnos a hablar las cosas, hermano, nosotros adelantamos cosas que no va a hacer el Señor. Solo hay que pedirle misericordia al Señor, hermano, para que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento Ven, hermano. para poder, hermanos, caminar en este camino de Él. Porque sabemos de que si nosotros caminamos a los ciegos, como dice, hermano, sabemos de que no estamos haciendo nada. Pero si nosotros caminamos, hermanos, con la sabiduría del Señor, sabemos de que nosotros vamos por buen camino. Porque si nosotros estamos en este lugar, en esta hora, hermanos, es porque el Señor así le place tenerlos en este lugar. Poderoso Dios. Porque el Señor, hermanos, tiene gran misericordia para cada uno de nosotros. Porque el Señor nos tiene sanos en este lugar. Gloria a Dios. Y si los tiene con algún dolor, alguno de nosotros ahorita, sabemos de que nos vamos a ir sanos de este lugar. Porque el Señor, para Él no hay nada imposible para sanar lo que sea, hermano. Gloria a Dios. El Señor es tan bueno de que Él día a día, como dice su palabra, Él se glorifica en nuestra vida. Porque así como se ha glorificado en mi vida, se glorifica en la vida de ustedes y se va a seguir glorificando. Y sabemos, hermanos, de que cuando nosotros tenemos la bendición que le estamos pidiendo al Señor, pues nosotros pasamos a este lugar agradecidos, a testificar, a compartir nuestra alegría con todos ustedes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues Dios es tan maravilloso, hermanos, lindo de Poder que en Cristo Jesús. yo no tengo cómo pagarle al Señor tantas maravillas que hace en mi vida. Él es bueno, Dios. Bueno. Porque Él ha hecho grandes sanidades en mi vida, en la vida de mi familia. Gloria a Dios. En tantas personas que yo conozco, el Señor se ha glorificado de gran manera. Hay poder en Cristo Jesús. Y sabemos, hermano, de que el Señor va a seguir día a día, hermano, con la bendición en cada uno de nosotros. Sí, hermano. Amén. Estas son mis pocas palabras, hermano, y que el Señor me les bendiga. Y así queda.